En el episodio de hoy, un pueblo de Indonesia con un creciente problema de ataques de serpientes sufre su última víctima mortal. Una mujer que cuidaba de su jardín murió aplastada y tragada entera por una enorme pitón reticulada de 15 pies. Pulse el botón de me gusta y suscríbase ahora mismo. Este es el aterrador ataque de una serpiente a Wativa. Bienvenido a Indomable. En julio de 2018, un silencioso depredador estaba al acecho en Indonesia. Wativa, de 54 años, vivía en la isla de Muna, frente a la costa sur de Sulawesi. La pequeña isla es hermosa y está aislada. Tiene una superficie de poco más de 650 millas cuadradas. Está rodeada de aguas azul turquesa y una franja de playas de arena dorada. Salpicadas por la isla, hay lagunas de agua dulce ocultas por la densa jungla y cascadas que emergen del verdor. La mayoría de los habitantes de la isla viven de la agricultura. Cultivan arroz, palmeras, sagú y tubérculos. Algunos pescan en el mar y a menudo capturan los tan buscados y rentables pepinos de mar, así como los abundantes peces. Las comunidades de la isla están muy unidas. Todo el mundo se conoce. Wativa cultivaba verduras para alimentar a su familia y para vender en el mercado local. Últimamente, había tenido problemas con los jabalíes. Habían estado saliendo por la noche y dándose un festín con los productos cultivados en los huertos cercanos. Estaban acabando con el duro trabajo, la comida y los ingresos suplementarios de Wativa. Una noche decidió que ya estaba harta. Quería impedir que los jabalíes se comieran todas sus verduras y necesitaba ahuyentarlos. Hacía poco que había terminado la estación de las lluvias. La campiña circundante era exuberante y verde. El aire era cálido y húmedo. Cuando Wativa salió de su casa aquella tarde, la temperatura era de unos agradables 20 grados centígrados, y un descenso significativo desde los 30 grados bajo el sol del día. Cogió una linterna y un machete de su casa y se puso sus sandalias. El huerto estaba a unos 80 metros de su pueblo. Todo estaba tranquilo en la noche, excepto por el parloteo de unas pocas personas que se dirigían a sus casas para pasar el día. Wativa salió de la aldea y caminó por la pista hacia el jardín. A ambos lados de ella había una espesa maleza y afloramientos rocosos del camino serpenteaba entre los árboles. Pronto los árboles dieron paso a una zona rocosa. El jardín se encontraba en la base de un gran acantilado, que también tenía cuevas en la pared rocosa. Era un lugar conocido por las serpientes. Cuando llegó allí, divisó a los jabalíes. Estaban husmeando en el huerto recién plantado, hozogando en la tierra y dándose un festín. Estaban haciendo un desastre y destruyendo el duro trabajo de Wativa. Wativa les gritó y dio una fuerte palmada. Chillaron y huyeron corriendo hacia el bosque. Se acercó a su huerto para ver qué daños habían causado. Alumbró con la linterna arriba y abajo del huerto. Iba a tener que idear una nueva forma de disuadirlas. Aquella tarde, Wativa no era la única que buscaba al jabalí entre la maleza. Un depredador había captado el olor del jabalí y se dirigía hacia el jardín. Cuando los cerdos huyeron, el depredador dirigió su atención hacia Wativa, mientras ésta se agachaba para inspeccionar sus verduras. El depredador emboscado atacó. Era una enorme serpiente pitón reticulada de 7 metros de largo. Se abalanzó sobre Wativa. Su boca se abrió de par en par mientras la mordía en la espalda. La tiró hacia adelante y sintió el dolor de la mordedura. Se levantó de un salto y miró a su alrededor. El machete voló de su mano y cayó al suelo. En un instante, la pitón la tenía en sus garras. Enroscó su cuerpo alrededor de Wativa. Ella podía sentir su constricción, sus inmensos músculos apretando su cuerpo. No podía moverse. Los brazos estaban bloqueados a su lado. Sus piernas estaban envueltas en el poderoso abrazo de la serpiente. Wativa intentó forcejear, intentó luchar contra ella, pero cuanto más se retorcía, más la apretaba. Luchaba por respirar. Sus vasos sanguíneos estaban aplastados y apretados. Su caja torácica no podía expandirse más. Con su rápido ataque, la serpiente había asegurado a su víctima. En cuestión de minutos, Wativa perdió el conocimiento. Ya no podía respirar y la vida le había sido exprimida. Trágicamente, Wativa murió sola esa noche. Era un miembro querido de la familia y de la comunidad local.
Era una devota madre de 2 hijos y se le echaría mucho de menos. Para ella, el ataque debió ser realmente aterrador. Debió de ser una forma de morir increíblemente dolorosa. Un sentimiento de impotencia e indefensión, sin capacidad para defenderse. Había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. La serpiente la había estado cazando esa noche. Probablemente se sintió atraída por la zona debido a las jabalíes. Los bosques de Sulawesi han sufrido un fuerte declive en los últimos tiempos debido a la deforestación para la tala de árboles y para dejar paso a la agricultura. Esto deja a la fauna autóctona sin ningún lugar al que ir. Los depredadores como la pitón tienen más probabilidades de cruzarse con la gente. Deben atravesar tierras de cultivo abiertas para viajar de una sección de bosque a la siguiente. La fragmentación de su hábitat dificulta cada vez más la caza de sus presas habituales. A medida que la agricultura se expande por Sulawesi, los pitones se sienten atraídos por otros animales que viven cerca de la gente y de sus tierras de cultivo. Los roedores y el ganado son presas fáciles para estas serpientes. También lo son, al parecer, los humanos. Cuando Wativa no luchó más, la serpiente pudo consumirla. En un momento escalofriante, la serpiente se acercó a la cabeza de Wativa. Abrió la boca de par en par. Los ligamentos elásticos de sus mandíbulas le permitían comer presas mucho más grandes que ella. Entonces, engulló a Wativa. Deslizó su boca sobre la cabeza de Wativa y bajó a lo largo de su cuerpo. Lentamente, fue engullida por el vientre de la serpiente. Sus pies yacían cerca de su boca, su cabeza hacia su cola. Cuando su familia se dio cuenta de que no había regresado a casa a la mañana siguiente, alertaron inmediatamente al pueblo. La gente empezó a buscarla. Más de 100 personas se unieron a la búsqueda. Siguieron sus pasos y se dirigieron al jardín. Pudieron comprobar que Wativa había estado allí. En el suelo estaban su linterna y sus sandalias, pero Wativa no aparecía por ninguna parte. Se había esfumado. Justo entonces se oyó un grito de uno de los aldeanos. A poco más de 50 metros había una enorme pitón reticulada de 4 metros. Tenía dificultades para moverse, ya que estaba increíblemente hinchada. El grupo de búsqueda sospechó lo peor. Inmediatamente mataron a la serpiente cortándole la cabeza, y varios de ellos la levantaron y la llevaron de vuelta al pueblo. Algunos tenían teléfonos móviles y estaban grabando la escena mientras otros sacaban un cuchillo afilado. Pasó el cuchillo a lo largo del cuerpo de la serpiente, abriéndola de un solo tajo. Para su sorpresa y horror, los aldeanos pudieron ver un cuerpo dentro de la abultada serpiente. Al separar el cuerpo de la serpiente, pudieron ver que se trataba de Wativa dentro. Estaba completamente intacta. Aún llevaba puesta toda su ropa. Algunos de los espectadores gritaron, otros lloraron. Fue un descubrimiento traumático para los que la conocían. La comunidad estaba conmocionada. Temían salir solos de sus casas o salir de noche. Con las tierras agrícolas extendiéndose cada vez más en la selva circundante, informes como este son cada vez más frecuentes. Las serpientes pueden crecer hasta alcanzar enormes longitudes, y aunque los humanos no son su presa natural, son depredadores oportunistas que tienden emboscadas. Wativa recibió un entierro apropiado ese mismo día. Esto estaba en consonancia con sus creencias religiosas. Se organizó rápidamente entre su familia y amigos. Sus 2 hijos tuvieron que despedirse de su madre, cuando ésta había abandonado el domicilio familiar la noche anterior. Al parecer, nadie podía predecir que ese sería su último adiós. Aunque raros, los ataques de pitones son cada vez más frecuentes en Indonesia. A medida que se destruye su hábitat y se expanden los asentamientos humanos, las interacciones entre humanos y grandes serpientes van a ocurrir con más frecuencia. Es poco probable que estas sean las últimas noticias que tengamos de muertes tan trágicas y aterradoras. Con el fuerte aumento de los ataques de serpientes, los lugareños empiezan a vivir con el temor de encontrarse con un indomable.